cierto, no se estaba grabando. Ya, ya, gracias al compañero que me dijo que no se estaba grabando. Bien, ¿qué más? Vamos a ver también dentro de esta entrevista laboral, ¿no? Nos vamos a preguntar muchas veces, pero ¿para qué nos sirve una entrevista? ¿Para qué me sirve a mí esta entrevista? Entonces, tengo que tener en cuenta, a ver, un segundito, hay algunos compañeros que no logran ingresar al Zoom, no sé por qué. A ver, unos segunditos, por favor, voy a ayudarles. No sé qué ha pasado con el Zoom que no se puede ingresar, ¿no? Han estado teniendo muchos inconvenientes. Mm, ya. Ya, entonces, nosotros muchas veces nos preguntamos, pero ¿para qué sirve la entrevista? ¿O por qué tengo que pasar por este proceso de la entrevista? ¿No? Como en algún momento les decía, pues ese es el paso más importante, pero entonces, ¿para qué sirve la entrevista? Definitivamente la entrevista pues nos sirve para profundizar en la información que la empresa ya tiene de nosotros, ¿no? Como candidatos. Obviamente ya hemos enviado nuestro currículum y a través del currículum a nosotros ya nos conocen, pero necesitamos también que demostrar las capacidades que nosotros estamos presentando en nuestro currículum. ¿De qué manera? Es para esto que sirve la entrevista. En la entrevista, como les decía, dentro de la entrevista nos jugamos mucho, pero en poco tiempo, definitivamente. Entonces, también, ¿para qué nos sirve la entrevista? Para comprobar, ¿no? Si somos idóneos a ese puesto, la actitud que tenemos, las motivaciones, nuestra personalidad, las habilidades, la experiencia con la cual contamos y que si se adecúa también al perfil de lo que la empresa busca o espera. Entonces, para nosotros también como candidatos, pues, ¿no? Es importante la entrevista porque de esa manera podemos ganar experiencia también, si es que no logramos ingresar a esta convocatoria, pero podemos presentarnos a otras. Entonces, nos sirve también a nosotros como experiencia, ¿no? De esa manera, en una primera vez no logramos que nos contraten, pero en una segunda o una tercera quizás sí. Entonces, es por eso que uno se tiene que preparar, ¿no? Entonces, definitivamente también a nosotros como candidatos nos sirven las entrevistas para poder valorar también los empleos, ¿no? Para ver también si nos conviene, si nos interesa, si está funcionando o no está funcionando, si se adapta también a lo que nosotros estamos buscando. Y vamos a ver que existen tipos de entrevistas, ¿no? Las entrevistas dirigidas, las semidirigidas, las entrevistas grupales. Por la pandemia que nosotros estamos pasando, las entrevistas grupales se han descartado, ¿no? En la sesión anterior hablábamos sobre las entrevistas de trabajo que ahora se están realizando de manera virtual, ¿no? Entonces, en muchas entidades, en las entidades del Estado sobre todo, la entrevista no es como anteriormente se hacía, ¿no? Donde nosotros nos daban tiempo para poder responder algunas preguntas, de repente para poder conectar un poco con nuestro entrevistador. Ahora no, nos dan por la cantidad también de personas que se presentan a una convocatoria, nos dan 2 a 3, 4 minutos exageradamente en una entrevista. Entonces, hay que tener en cuenta que las entrevistas que se daban hasta marzo o febrero de este año y en comparación con las entrevistas que se están dando ahora, ¿no? En estos últimos meses, han cambiado. Definitivamente el tiempo ha cambiado, la estructura, la forma de realizarse las entrevistas han cambiado. Pero nosotros debemos estar preparados igual, ¿no? ¿De qué manera debemos prepararnos para una entrevista? Informarnos definitivamente sobre la empresa y sobre el puesto al cual nosotros nos estamos presentando, a la convocatoria a la cual nos estamos presentando. Debemos prever también algún tipo de preguntas que nos puedan hacer, ¿no? Algunas preguntas. De repente por ahí darle una ojeada o un repaso a lo que más o menos el puesto nos está solicitando también, ¿no? Es importante que nosotros tengamos nuestros objetivos claros. ¿Qué más? También ser puntuales, ¿no? Muchas veces por ser impuntuales se han perdido pues algunas entrevistas, se han perdido incluso no solo entrevistas, sino exámenes, test, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la entrevista la puntualidad es muy importante.
Otro también es muy importante ahora que estamos viviendo las entrevistas virtuales, que tengamos pues a la mano lo que es el computador, el internet, ¿no? Que esté bien conectado, incluso la batería que esté conectada. ¿Para qué? Para no tener inconvenientes durante la entrevista o para no tener de repente eh, algo pasó mientras te ibas a presentar a la entrevista y se malogró el computador, se fue el internet, qué sé yo. Entonces, es importante que estemos preparados para este tipo de situaciones, ¿no? También es muy importante cuidar el aspecto personal. Recordemos que la imagen también es lo que vende, ¿no? Y por último, pues también tener en cuenta que dentro de una entrevista, ya sea la entrevista presencial o virtual, ¿no? El hecho de masticar el chicle también es un punto muy importante. Hay varias personas que de repente por el nerviosismo, de repente están con el chicle, qué sé yo, entonces eso se debe quitar, ¿no? Se debe cortar. Entonces, también que tengamos un lenguaje correcto, pues, ¿no? Al momento de la entrevista y al momento de responder a estas preguntas. Bien, entonces, ¿cómo será una entrevista dirigida? La entrevista dirigida, pues, se da, no sé si se visualiza, la entrevista dirigida se da, pues, con preguntas concretas y específicas, ¿no? Donde el entrevistador nos hace preguntas específicas y obviamente donde las respuestas también son pues un sí, un no, o quizá por ahí complementar algo, ¿no? Pero sobre todo en las entrevistas dirigidas son respuestas específicas y las preguntas también son sí, no, ¿no? Muchas veces este tipo de entrevistas se realiza cuando existe un cierto número de candidatos, ¿no? Entonces es necesario avanzar con las entrevistas por la cantidad de candidatos. Es por eso que se realizan este tipo de entrevistas, ¿no? Como les comentaba el otro día en una entrevista en lo que es en la OMP, simplemente te lanzaban 3 preguntas y era pues responder igual con un sí o con un no, ¿no? Entonces, por la cantidad de candidatos. Entonces, dentro de este tipo de entrevistas, como les decía, las preguntas son concretas, y las respuestas deben ser también concretas, ¿no? ¿Qué más? Como por ejemplo, ¿qué hacías en tu anterior trabajo? ¿Cómo conseguiste? ¿Qué tipo de experiencia tienes? ¿No? Entonces, algunos consejitos para este tipo de entrevistas. Uno, tener en cuenta, pues, o saber de memoria nuestro currículum, sobre todo las fechas y los datos que nosotros hemos puesto, ¿no? También prepararnos para algunas preguntas que quizás sean un poco difíciles, ¿no? Y por último, pensar en la respuesta y ser concretos. Lo otro, muchas veces por el nerviosismo sabes la respuesta, pero se te olvida o te quedaste con la mente en blanco. Entonces, ¿qué debemos hacer? Siempre debemos responder, ¿no? Busquemos quizá no conocemos muy bien la respuesta de la pregunta que nos lanzan, pero sí podemos responderla quizá buscando con otras palabras, explicar con otras palabras, pero nunca quedarse callado en una entrevista, ¿ya? Eso demuestra que no estamos informados o que no tenemos conocimientos sobre el puesto al cual nos estamos presentando. El otro tipo de entrevista es la entrevista semidirigida. Este tipo de entrevistas, pues, también son preguntas concretas, pero también vienen incluidas algunas preguntas abiertas, ¿no? Que nos puede realizar el entrevistador. Entonces, en este tipo de entrevistas, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando la pregunta es también abierta. ¿De qué manera nos pueden preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Tu hermano, como en el ejemplo que tenemos, ¿no? ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? Tu hermano ya trabaja para esta empresa, etcétera. Entonces, este tipo de entrevistas abiertas, sobre todo, nos da a nosotros la oportunidad de hablar con libertad, de poder expresarnos y explayarnos. Tampoco explayarnos demasiado, ¿no? Sino siempre estando dentro del contexto también de la pregunta. Aquí es muy importante este tipo de entrevistas porque podemos desenvolvernos, ¿no? Como en la anterior, ¿no? En las entrevistas dirigidas, que son preguntas exactas y respuestas exactas. Aquí ya podemos desenvolvernos, podemos demostrar nuestra personalidad o la habilidad que tenemos de repente para captar la atención del entrevistador, ¿ya? Algunos consejos para este tipo de entrevistas, que al momento de responder seamos sinceros y seamos naturales, ¿no? Si nos preguntase, ¿qué objetivos tienes? ¿O qué puestos ocupabas en tu anterior trabajo? ¿O en qué consistía? Entonces,
que pensemos en lo que vamos a responder. Si me dice, ¿qué puesto ocupabas anteriormente? O en tu trabajo anterior, ¿qué puesto ocupabas o cuáles eran tus funciones? Entonces, contarle, ¿no? Mis funciones eran, bueno, administraba una organización, estaba a mi cargo, tenía a mi cargo 10, 12 personas, estaba encargado de realizar lo que son contratos, pagos de personal, etcétera, ¿no? Entonces, ser siempre sincero y ser lo más natural posible en este tipo de entrevistas. Por último, vamos a ver la entrevista grupal, aunque ahora no las vamos a ver por esto de la coyuntura, pero sí existen las entrevistas grupales. ¿Y para qué o por qué es bueno este tipo de entrevistas grupales? Las entrevistas grupales sobre todo ayudan a que nosotros podamos tener o bueno, nos presentan una situación, ¿no? Nos vamos a simular una situación donde debemos debatir sobre este tema, debemos buscar eh, a qué conclusiones llegamos, pero debemos buscar también, o vamos a ver, ¿no? ¿Quién se desenvuelve más? ¿Quién de repente es la persona, el líder? ¿Quién rompe el hielo? ¿O quién ayuda a agrupar de repente? ¿Quién es el más temerario? ¿Quién no comunica mucho? Entonces, este tipo de entrevistas grupales, sobre todo, ayuda a que el entrevistador pueda observar, ¿no? Pueda observar al entrevistado y pueda ver su comportamiento, ¿no? Su comportamiento dentro de un grupo y también cómo se desenvuelve con una situación que se lanza, ¿no? Entonces es muy importante este tipo de entrevistas porque sobre todo también dependiendo al rubro al que uno se está presentando, vamos a ver también que van a existir estas entrevistas grupales, ¿no? Donde el objetivo pues es ver el desenvolvimiento del candidato. Entonces, dentro de una entrevista, si es que tenemos una entrevista grupal, ¿no? Entonces, ser lo más empático también, ¿no? Aprender a escuchar a los otros compañeros y lo más importante, siempre tener la iniciativa, ¿no? Lo importante es tener la iniciativa y ser líder del equipo, ¿no? Entonces, si nos realizaran preguntas, ¿no? Como, ¿qué hizo que este equipo funcionara con éxito? ¿O a quién contratarías a tu grupo y por qué? Entonces, es importante que dentro de una entrevista grupal nosotros no veamos a los otros compañeros candidatos como los enemigos, sino que veamos a ellos como compañeros a los cuales podemos ayudarles, ¿no? Podemos apoyarles en dentro de la situación en la que nos han presentado, ¿no? Definitivamente es muy importante aquí que participemos y que mostremos el interés. Si conocemos el tema, que seamos líderes. Quizá desconocemos un poco el tema, pero que estemos tras y que no dejemos. O sea, en estas entrevistas grupales lo que se busca es aquel que sobresale un poco más del resto, ¿no? Entonces vamos a ver que las entrevistas también tienen una cierta estructura. ¿De qué manera, no? Vamos a ver estas entrevistas que va a haber siempre una presentación, el desarrollo y un cierre. Si nosotros ya hemos participado en una entrevista, ¿no? Quizá ustedes ya han participado, han tenido la oportunidad de participar en una entrevista, ya sabemos cómo es la figura de una entrevista, ¿no? Donde ingresas, te presentas o te piden que te presentes, ¿no? Eh, ¿Dónde has trabajado? Tu nombre completo, cuál es tu grado, dónde has trabajado anteriormente, qué funciones realizabas. Eso te preguntan algunos y viene a ser la parte de la presentación. En el desarrollo ya viene de repente cuando nos realizan alguna pregunta, ¿no? Sobre el puesto al cual nos estamos presentando, sobre la experiencia que tenemos, de repente los logros que hemos obtenido en el anterior trabajo, qué sé yo. Y luego viene el cierre. En el cierre, quizá en algunas entrevistas nos pueden decir, ¿no? ¿Por qué te contrataría a ti? Nos pueden lanzar esa pregunta. O también, no, en el cierre nos dicen, ¿no? Para finalizar, de repente tienes algo que decirnos, algo que comentar sobre la entrevista que hemos tenido, quizá por ahí nos podrían preguntar, ¿no? Entonces, definitivamente dentro de una entrevista van a venir estas tres fases, ¿no? La presentación, el desarrollo y el cierre. Vamos a ver ahora unos ejemplos con unos videitos para que podamos tener en cuenta un poquito más sobre lo que son las fases de la entrevista. Como les decía, la presentación es lo primero que se va a presentar, ¿no? Es el momento donde va a iniciar, donde va a haber un contacto entre el entrevistador y el entrevistado. A ver, ¿me avisan si se escucha, por favor?
¿Se escucha? No se escucha, Miss. A ver. Compartir sonido. Ahora sí. ¿Ha traído el currículum y la documentación acreditativa? Sí, en esta carpeta está el currículum, el certificado de estudios, Ahora sí, la Miss. recomendación de 2 empresas en las que trabajé y una carta de presentación escrita de mi puño y letra. Correcto. ¿Le importa si tomo nota de nuestra conversación? No, adelante, ningún problema. ¿Cómo se enteró de nuestra oferta de trabajo? Pues en un programa de televisión, un programa que ponen por las mañanas en televisión española. Y bueno, pues estoy todos los días pendiente por si acaso hay una oferta importante en mi sector. ¿Conocía nuestra empresa? La verdad es que es la primera vez que vengo, pero sé que es una de las mejores empresas del sector, que tiene 2.000 trabajadores y que tiene un plan de expansión en Estados Unidos. La verdad es que me informé bien antes de presentar mi solicitud. ¿Desde cuándo está en paro? Pues desde hace 4 meses que me di de baja en el régimen de autónomos. ¿Y el motivo? Bueno, trabajé durante 4 años como autónomo en 4 empresas en el sector de la instalación de aire acondicionado y al final, pues con la crisis que ha habido tan grande en el sector inmobiliario, pues se ha paralizado todo y he tenido que darme baja en régimen de autónomos. ¿Recibe alguna pensión o ayuda gubernamental actualmente? Sí, recibo la ayuda que hay para los mayores de 45 años. ¿Tiene personas a su cargo? Sí, 2 niños, uno de 15 y otro de 17, que están en el instituto. ¿Casado? Sí, estoy casado y afortunadamente mi mujer es odontóloga y bueno, pues trabaja de manera fija en un hospital público y bueno, pues en el momento en el sector no hay ninguna crisis. Pues si le parece bien, empecemos. Bien, si nos damos cuenta en esta entrevista, por ejemplo, hay preguntas abiertas y preguntas también fijas, ¿no? Donde responde con sí o con no, pero también donde él, como es una pregunta abierta, él también indica un poquito más o cuenta un poquito más sobre su vida, ¿no? Entonces, esto hace que el entrevistador pueda ir conociendo un poquito más de esta persona. Quizá por ahí se tome la decisión de contratar o de no contratar. Entonces, hay que tener en cuenta también estar seguros de lo que nosotros estamos respondiendo, ¿no? Entonces, en la presentación es el momento donde nosotros nos tenemos que mostrar interesados y decididos a lo que estamos presentándonos. ¿Qué más? Antes como les decía, ¿no? Antes de presentarnos a una entrevista es importante que nosotros nos preparemos. ¿De qué manera, no? Estar informados sobre la empresa, qué se dedica, cuánto tiempo de experiencia tiene dentro del mercado. Es importante repasar nuestro CV, ¿no? Tener en claro cuál es nuestro objetivo profesional, ya sea a corto o mediano plazo. Entonces, tener en claro también cuáles son nuestras cualidades y nuestros conocimientos, a los cuales nosotros, o conocimientos relacionados al puesto, ¿no? Entonces, es importante que nos preparemos antes de siempre preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras habilidades? ¿Cuáles son nuestras destrezas? Incluso muchas veces nos preguntan, ¿no? Dime 5 habilidades tuyas o dime 5, no sé, en algunas entrevistas te dicen, no menciona tus habilidades y menciona tus defectos. En algunas entrevistas nos hacen ese tipo de preguntas. Entonces, es importante tener en claro esto, ¿no? Definitivamente también es importante, si nos dicen que realicemos una presentación, tener en cuenta, ¿no? Cuál es de repente en ese minuto que nos dan, tener en cuenta para poder explicar y contar sobre nuestra trayectoria formativa, nuestra trayectoria profesional. Luego viene la segunda fase, la fase del desarrollo, ¿no? Aquí es donde el entrevistador quiere conocer un poquito más sobre nuestra formación, pero sobre todo lo que más le va a interesar es nuestra experiencia profesional y las competencias que nosotros tenemos. A ver, adelante con el siguiente video. Le voy a hacer unas preguntas de carácter personal. Le pido que conteste con absoluta franqueza. Por supuesto, adelante. ¿Cómo describiría su personalidad? Bueno, pues soy un hombre trabajador, emprendedor, muy versátil y me considero un hombre pues familiar, responsable y honesto. ¿Cree que tiene usted dotes de mando o capacidad de liderazgo?
Pues sí, no se me da mal. Hace tiempo, antes de ser autónomo, pues en la empresa en que trabajé tuve que coordinar a 20 instaladores y la verdad que salió todo muy bien porque, bueno, pues intenté ser lo más justo posible con todos y tratarles como a mí me hubiese gustado que un jefe me hubiese tratado a mí. Entonces no tuve ningún problema. ¿Con qué tipo de personas le gusta trabajar? Pues considero que una persona debe de ser responsable y honesta y con eso podemos hacer un buen equipo. Lo que no soporto es gente que va a lo suyo, que es negativa y que pues está más pendiente de sus derechos que de sus obligaciones. Aparte que tampoco soporto y me saca de quicio es el tema de la falta de puntualidad. O sea, eso es que ni en la vida diaria ni en el trabajo. O sea, creo que es una falta total de respeto. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Pues sobre todo estar con mi familia. Y además pues tengo un hobby, ¿no? Me encantan los coches antiguos. De hecho pertenezco a un club de coches antiguos y en donde somos más de 200 socios que nos reunimos 2 veces al mes. Lo pasamos bastante bien. Intercambiamos opiniones, piezas y bueno, pues algo que me hace disfrutar muchísimo. Es una cosa que haré de mi padre, aunque sea una pasión un poco extraña, pero que cuando me meto en ello, pues me hace olvidarme de los problemas del día a día. Y la verdad es que cuando estoy con mi carraca y como llamo mi coche, ¿no? Pues soy inmensamente feliz. ¿Qué cree que tiene que mejorar de sí mismo? Yo creo que la impaciencia. La impaciencia es algo que me machaca bastante, ¿no? Sobre todo ahora que estoy en esta situación y que quiero encontrar un puesto de trabajo. ¿Cuál ha sido el logro más importante de su trabajo? Bueno, pues cuando empecé de autónomo, recuerdo que un empresario pues me llamó para hacer unos chalés, hacer una instalación de unas calderas en 40 chalés en 15 días y afronté el reto, cogí a un grupo de 5 instaladores, nos propusimos unas metas y se cumplieron todas, tanto a nivel de ejecución de la instalación como en el tema del tiempo. Entonces esto hizo que con el empresario pues tuve unas relaciones geniales, me contrató muchas veces y me fue genial, ¿no? O sea, la verdad es que gané dinero y gracias a eso pues tengo unos ahorritos con los cuales hoy en día pues me puedo mantener en esta situación. Bien, como vimos en el desarrollo de la entrevista, tenemos que ser un poquito más abiertos a las preguntas que nos hacen, ¿no? Responder con claridad, eh, tener en cuenta, ¿no? Nuestras capacidades, contarles sobre nuestras capacidades, sobre nuestras experiencias, sobre la formación que nosotros hemos tenido, ¿no? También es importante que nosotros contemos, ¿no? Que por qué nos deberían de contratar a nosotros o qué es lo que nos diferencia de otros personas que se están presentando. También es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son nuestros aspectos positivos y los aspectos negativos y de qué manera nos gusta trabajar. Eso es muy importante. Como en el ejemplo él contaba, ¿no? Hablaba, lo que no le gusta es la impuntualidad, ¿no? Entonces, por ahí contar y de esa manera estamos conociendo también, como entrevistadores, estamos conociendo a la persona que estamos entrevistando y estamos sabiendo un poquito más sobre su forma de ser y cómo de repente, cómo podría trabajar o cómo podría responder en una cierta situación si es que nosotros lo contratamos, ¿no? ¿Y qué debemos tener en cuenta dentro del desarrollo de una entrevista? La comunicación, ¿no? Obviamente se va a dar lo que es la comunicación. Y hay que tener en cuenta que para la comunicación efectiva también vamos a encontrar lo que es la escucha efectiva, ¿no? Entonces, comunicación efectiva más escucha efectiva nos va a dar a nosotros una buena entrevista, una buena presentación. ¿Qué tenemos que cuidar dentro o durante la entrevista? Tenemos que cuidar nosotros la forma en cómo nos expresamos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar sobre expresiones que van a manifestar nuestros éxitos, ¿no? Podemos decir, estuve encargado del área de, ¿no? He tenido la oportunidad de aprender y de crecer y de compartir trabajando en la empresa tal. He colaborado con mis compañeros de cierto grupo, de cierta área, o fui responsable del área de. Entonces, cuando queremos expresarnos nosotros y queremos contar nuestros éxitos, son algunas frases que debemos utilizar. Si queremos utilizar algunas expresiones, ¿no? Donde queremos mostrar la motivación que nosotros tenemos con ese trabajo o con el puesto al cual nos estamos presentando. Podemos decir, ¿no? Estoy muy interesado en el puesto tal, ¿no? O podemos decir, me gustaría poder trabajar en un puesto como este porque de esa manera me puedo desenvolver, puedo dejar lo mejor de mí, qué sé yo.
También podemos decir, ¿no? Me motiva mucho poder, en el caso del ejemplo, podría decir también, ¿no? Me motiva mucho poder trabajar en equipo, poder compartir con mis compañeros, qué sé yo. Entonces, son algunas frases que también podemos utilizar. Y por último, cuando queremos demostrar seguridad, también podemos utilizar algunas frases como, estoy seguro de, ¿no? Que si me llegara a contratar, estoy seguro de que daré lo mejor de mí, demostraré la experiencia profesional, etc. Otra frase que podemos usar, ¿no? Mi experiencia es importante, lo haré bien, ¿no? O este tipo de trabajo se adapta a mis posibilidades, qué sé yo. Entonces, son algunas frases que nosotros debemos utilizar para tener en cuenta tanto la comunicación activa como la escucha activa. ¿Y qué viene a ser la escucha activa? La escucha activa, pues, es poder saber percibir, ¿no? Lo que la otra persona me está diciendo, es entender, es comprender lo que la otra persona me está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para mejorar el hábito de la escucha activa, por ejemplo? ¿Qué hago? Primero, no interrumpir, ¿no? Escuchar hasta que la otra persona termine. ¿Qué más? Es importante que estemos atentos a lo que está hablando la otra persona, porque puede que esté hablando entre líneas, ¿no? Entonces, es importante que si habla entre líneas, tú puedas ubicar eso y responder, ¿no? También es importante que memoricemos nombres. Si estamos en una entrevista grupal, es importante que memoricemos los nombres de los otros compañeros que están también presentándose con nosotros. También para una escucha activa también es importante que no saquemos, que no salgamos del contexto en el cual estamos, ¿no? También es importante que no seamos hostiles, que no presentemos una mala cara, ¿no? Que tengamos en cuenta que escuchemos sobre todo, ¿no? Que aprendamos a escuchar para dar una buena respuesta también a la pregunta que nos están haciendo. Entonces son algunas claves también para tener en cuenta lo que es la escucha activa. ¿Qué más? Dentro de la entrevista también se da lo que es la comunicación no verbal. ¿Cómo es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal se refiere a cómo uno dice y a cómo uno actúa. ¿De qué manera? Si me voy a presentar a una entrevista, la manera de vestir. Mi forma de vestir va a decir mucho también de mi personalidad y de mi forma de ser. Entonces, hay que llevar, si bien es cierto, a una entrevista una ropa adecuada, una ropa formal, ¿no? Una ropa que sea óptima. También de qué manera estoy presentando una comunicación no verbal en la higiene, ¿no? El cabello recogido, manos limpias, uñas limpias, por ejemplo, también tener en cuenta los olores corporales, dar la mano, ¿no? Al momento de presentarnos, y obviamente dar la mano va a ser el primer contacto entre tu persona y el entrevistador. También la expresión facial. Recuerden que nuestra cara dice mucho, ¿no? Puede demostrar también nuestro estado de ánimo. Nuestra cara también cuenta muchas cosas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. ¿Qué más? La sonrisa, ¿no? En momentos importantes también la sonrisa es parte de la comunicación, es un canal de comunicación también. Obviamente no exagerar, ¿no? Sino una sonrisa normal, no, sin exageración. El contacto visual es importante. Recordemos que cuando una persona habla y te mira a los ojos, te está diciendo la verdad. Pero si la vista está para arriba, para abajo, para otro lado, como que no estamos siendo honestos. Entonces, por ahí también estamos presentando una comunicación no verbal. La postura es importante también, ¿no? Sentarnos de manera adecuada, estar erguidos, sin cruzar piernas, brazos o estar así, ¿no? Desconcentrando. Entonces, obviamente, muchas veces cuando nos presentamos a una entrevista estamos con el temor, estamos con el miedo, ¿no? O que si es nuestra primera entrevista, más aún, ¿no? Estamos desesperados y no sabemos cómo vamos a responder o qué preguntas nos van a hacer. Pero es importante que nos preparemos antes y que estemos tranquilos. Es importante que durante una entrevista personal tengamos el celular apagado, ¿no? Sobre todo apagado se recomienda porque si lo pones en vibrador, puede ser que alguien te llame, te llegue mensajes y te desconcentre, ¿no? Es importante que tengamos el celular apagado. Y por último, ¿no? El chicle. Muchas veces son errores que se cometen, aunque parece un error mínimo, ¿no? El uso del chicle, estar masticando el chicle es también desesperante y no habla bien de ti como persona. Entonces hay que tener en cuenta.
la comunicación también viene, como les decía, de la forma en cómo nosotros nos vestimos, ¿no? Entonces, en el caso de los hombres se recomienda ir vestidos pues de manera formal, ¿no? Podemos utilizar un look informal también, pero eso no quiere decir que vamos a ir con zapatillas, con polo, ¿no? Quizá un poco más sueltos, un pantalón un poco suelto, una camisa sin saco de repente, pero con un chalequito, con una corbata, ¿no? Entonces, también donde se vea que estás interesado también en tu imagen, ¿no? Es importante que se vaya limpio, ¿no? El cabello bien recortado y lo más importante, los zapatos, chicos. Los zapatos es lo primero que se ve, ¿no? Entonces, zapatos limpios. Y de preferencia puedes usar trajes azules, negros, grises, ¿no? Es entre esos tonos. En el caso de las damas, lo mismo, ¿no? Ir de manera formales a una entrevista de trabajo, puede ser un sastre azul, sastre negro, plomo, grises, por ahí esos colores, ¿no? El cabello recogido, no exagerar en cuestión de repente de las uñas también, ¿no? Otros van con un color exagerado, sino siempre ir formales, ¿no? Ir formales. Igual lo mismo tener en cuenta en cuestión al cabello, en cuestión a las uñas, ¿no? Es lo que se ve. Entonces recordemos que menos es más, tanto como para los hombres como para las mujeres. Entonces nuestra imagen es la que vende, ¿verdad? Entonces mantengamos una imagen limpia, ¿no? Ante la persona que nos estamos presentando. Y luego vamos a ver que va a venir el cierre. El cierre es el momento donde ya de repente tienes alguna duda sobre el puesto, sobre el horario, ¿no? Entonces puedes realizar, ¿no? O también puedes preguntar sobre el tipo de contrato al cual te vas a ver afecto, qué sé yo. Entonces, algo que no hayas entendido es el momento de preguntar. O quizá si vas a finalizar, entonces de repente dar un pequeño discurso, ¿no? Sobre que por qué te deberían de contratar a ti y no a las otras personas. Entonces, el cierre también es un punto muy importante. Va a finalizar el tiempo, chicos. Volvemos a ingresar para poder ver el video, ¿ya? Volvemos a ingresar.